Muy bien, chicos. Hola, ¿cómo están? Disculpen si se escucha música de fondo. Estoy en un Starbucks porque en la semana sí ha sido muy difícil poder grabar la clase que esta parte de la clase que les debía, ¿vale? Pues, bueno, el día de hoy lo que vamos a estar revisando van a ser las diferentes cardiopatías, ¿ok? Y su temario les marca algunas cardiopatías que tenemos que estar revisando. Entre esas está la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la teología de color, la transposición de grandes vasos, la insuficiencia aórtica y también la insuficiencia pulmonar respectivo a las válvulas, y la estenosis mitral y tricuspidia, ¿vale? Estas son las patologías y cardiopatías que llegan a ser preguntables en su examen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es revisarlos completamente, hacer su correlación embriológica y dar unos datos clínicos que pueden orientar también a esta respuesta de sus departamentales, ¿sí? Entonces, de inicio, yo con lo que quiero empezar es con lo siguiente. Nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones, ¿ok? En estas clasificaciones vamos a tener de las patologías que vamos a estar revisando defectos propiamente de la aceptación. Estos defectos de la aceptación llegan a ser defectos en donde se ve comprometida la división entre las aurículas y la división entre los ventrículos. Cabe destacar que esta imagen es la que yo les voy a estar representando constantemente y es el corazón anatómico, es el corazón final, es el corazón que todos tenemos, ¿sí? Sin cardiopatías, sin anormalidades. Aquí no se va a ver mucho, pero cabe destacar que necesito que ustedes se imaginen que atrás de estos grandes vasos, que es la arteria pulmonar y la aorta, se va a encontrar el tabique interauricular, ¿ok? Entonces, cualquier alteración que veamos en tabique interauricular, así lo vamos a estar representando atrás de estos grandes vasos. Excelente. Muy bien. Regresándome ya a la clasificación. En la clasificación vamos a tener defectos de la aceptación, como ya que es la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, ¿ok? También vamos a tener defectos conotroncales, que van a estar afectando las crestas neurales y las crestas conotroncales, propiamente dichas, en donde vamos a ver alteraciones que van a tener que involucrar la aorta y la arteria pulmonar, ¿ok? Ya que si bien sabemos estos dos elementos se van a estar insertando dentro del corazón a través de un giro que se realizan en sí mismos. Defectos de la migración conotroncal o defectos en esta rotación, o que va a estar propiciando, van a ser alteraciones en la relación que va a tener la arteria pulmonar con respecto con la aorta, ¿ok? Patologías como esta vamos a tener la patología de Fallot y la transposición de las grandes arterias. Y agregadamente también vamos a tener defectos valvulares, ¿ok? Estos defectos valvulares, ¿a qué nos van a estar afectando? Pues propiamente a las diferentes válvulas que tenemos en el corazón. Y para esto quiero hacer un repaso. Nosotros tenemos válvulas auriculoventriculares, que la del lado derecho es la tricuspidia y la del lado izquierdo es la mitral. Y también tenemos semilunares, las pulmonares, las válvulas pulmonares y la válvula aórtica. ¿Ok? Algo muy importante que yo les tengo que decir es que estas tres válvulas tienen tres valvas. La única válvula que tiene dos válvulas es la válvula mitral. ¿Ok? Y esa es su característica porque tiene forma de mitra. El resto, cabe destacar que tienen tres valvas y eso va a ser importante. Ahora, ¿qué vamos a ver? La estenosis de la aórtica y de la pulmonar, que son las válvulas semilunares, en donde vamos a encontrar un estrechamiento propiamente en el tracto de salida, y también las insuficiencias aórtico-pulmonares, que de estas mismas semilunares vamos a encontrar que se encuentran, para decirlo de algún modo, debilitadas, y eso va a favorecer el retorno sanguíneo a sus cavidades previas. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas representaciones, como ya les había dicho, de efectos de la aceptación, como es la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Defectos conotroncales, como llega a ser la tetralogía de Fallot y la transposición de los grandes vasos. Y los defectos y distintos defectos valvulares, ¿ok? Estenosis e insuficiencias de las distintas válvulas que podemos estar revisando y teniendo. Ahora, agregadamente, ahora, agregadamente, lo que nosotros vamos a estar observando aquí va a ser que tendremos otras clasificaciones. Y una de las clasificaciones que a mí me interesa que ustedes puedan estar teniendo presente en todo momento
va a ser en respecto a si esa cardiopatía te va a dar cianosis. Si esa cardiopatía te va a dar una repercusión que va a hacer que este pequeñito tenga una coloración azulada, ¿ok? Entonces, para esto lo que vamos a poner nosotros van a ser cardiopatías que van a ser cianógenas y cardiopatías que van a ser cianógenas, ¿ok? Ahora, para esto, nosotros tenemos distintas mnemotecnias, ¿ok? Para las acianógenas, estas cardiopatías acianógenas van a tener un componente CO, ¿ok? Eso va a ser la sílaba que van a estar presentando estas diferentes cardiopatías. Mientras que las cianógenas van a estar teniendo la letra P. Y ahorita vamos a estarlas describiendo rápidamente. Por ejemplo, en las acianógenas tenemos una comunicación interventricular. Cumple con la CO. La comunicación interauricular, cumple con la CO. La persistencia del conducto arterioso, cumple con la CO. Y la coartación de la aorta, que también cumple con la CO. ¿Ok? Ahora, respecto a las cianógenas, estas cianógenas, vamos a ver que van a tener la palabra T, y eso van a ser el tronco arterioso persistente, la transposición de las grandes arterias, la tetralogía de Fallot y el canal aurículo ventricular común. Ahora, para que se cumpla esta regla, vamos a llamarle canal atrio ventrículo común. ¿Ok? Y si se dan cuenta, conociendo estas características, ya sabemos de inicio si nuestra cardiopatía va a ser una acianógena o una cianógena. Estos son tips que les van a estar ayudando al momento de estar respondiendo estos distintos exámenes. ¿Ok? Y bueno, cabe recalcar que de verde yo les voy a estar representando las diferentes alteraciones que va a tener este corazón. ¿Ok? Entonces, con lo que nosotros vamos a estar empezando va a ser con la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, yo necesito que ustedes sepan que va a ser propiamente un defecto en la formación del septum interauricular. ¿Ok? Este septum interauricular, obviamente, es el que nos está separando tanto aurículas derecha y aurícula izquierda. Y si nos acordamos de la formación, vamos a tener un ostium primum, la formación, y un ostium secundum. ¿Ok? Y agregadamente al final de la formación de este septo, vamos a tener la permeabilidad de un agujero oval. Pues bien, la comunicación interauricular puede deberse a una falla de la aceptación del ostium primum, como vimos, que quedaría en la parte más inferior de este septo, una aceptación incompleta o deficiente del septum secundum, que quedaría un tanto más arriba, o una presencia del ostium secundum. ¿Ok? Eso es lo que nos daría también parte de esta comunicación interauricular. ¿Vale? Ahora, ¿qué características tiene esta comunicación interauricular que nos llega a ser importante a nosotros en nuestro estudio? Pues bueno, es importante que ustedes sepan que la CIA más común va a ser ostium secundum. ¿Ok? Ahora, eh, esto va a ser debido específicamente a una deficiente resorción o una más bien, corrijo, una resorción excesiva del primer tabique o del segundo tabique interauricular, ¿ok? O incluso puede llevarse a ambos, que nos adaptaría de una perspectiva un tanto más compleja, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros sepamos, entonces, que nosotros aquí tenemos nuestra comunicación interauricular y puede haber defectos del ostium primo o también del ostium secundum, ¿ok? Donde quedan permeables y el paso de sangre va a ser entonces unidireccional. Este paso de sangre unidireccional, yo necesito que lo entiendan, que va a ir de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, ¿ok? Y si nosotros sabemos la aurícula izquierda, nosotros tendremos sangre oxigenada. Y si este cortocircuito es de izquierda a derecha, entonces tendremos
Y al paso de sangre oxigenada se va a revolver con la sangre desoxigenada, por lo cual no va a haber una cianosis propiamente, ¿ok? Porque va a ser antes del intercambio gaseoso ese cortocircuito. ¿Ok? Cosas relevantes que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando se afecta esa porción del ostium primum, vamos a tener que comúnmente tendremos defectos de válvulas. ¿De qué válvula específicamente? De la válvula mitral, ¿ok? Porque sabemos que ese crecimiento va a estar eh, completamente relacionado a la formación de esa misma válvula, ¿ok? Entonces son características que nosotros podemos estar teniendo en un examen y que nos va a dar la diferenciación, ¿ok? Muy bien. Ahora, si no hay más dudas, vamos a pasar entonces a la siguiente característica, que va a ser la comunicación interventricular. ¿Ok? En esta comunicación interventricular, nosotros lo que vamos a estar teniendo va a ser un fallo en el cierre del septo interventricular. ¿Ok? Y si nosotros coloreamos ese mismo septo, lo encontraremos de esta manera. ¿Ok? Todo este es el septo interventricular. Y entonces lo que nosotros encontraremos en esta comunicación interventricular es que a lo largo de este septo va a existir alguna falla, ¿ok? A algún nivel. La más común, y la falla o el tipo de comunicación interventricular más común va a llegar a ser la comunicación membranosa, de la porción membranosa del septo interventricular. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a encontrar un defecto en la fusión de ciertas estructuras, como llega a ser una fusión incompleta del reborde vulvar derecho, el reborde vulvar izquierdo y también de los cojinetes auriculoventriculares. Ya con esto nosotros podemos incluir propiamente la comunicación interventricular, comunicación interventricular de tipo membranoso, se va a estar encontrando cerca de la presencia o de la implantación de los cojinetes auriculoventriculares, que va a ser una porción más cefálica. ¿Ok? Ahora, algo característico de esta comunicación interventricular es que, igual así como pasa con la comunicación interventricular, va a existir un cortocircuito del corazón izquierdo hacia el corazón derecho. ¿Ok? Esta comunicación entre el corazón izquierdo y el corazón derecho, lo que va a hacer es que la sangre oxigenada que se encuentra en el ventrículo izquierdo pase durante la sístole al ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, ese paso hasta el ventrículo derecho va a ser una combinación de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, por lo cual al quedarse esa mezcla de sangre en el ventrículo derecho va a pasar por la arteria pulmonar hacia la oxigenación pulmonar. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no va a existir propiamente una cianosis por esta comunicación interventricular. Porque son cortocircuitos, como en la comunicación interventricular, que va a ser de izquierda a derecha. Y esa comunicación no nos va a estar causando una cianosis. Ahora, cosa diferente. Nosotros aquí lo que podemos estar encontrando es un fenómeno muy distintivo que va a ser el fenómeno de Eisenmenger, donde nosotros sabemos que va a existir una remodelación cardíaca proveniente por este intercambio y va a ser más persistente en defectos amplios, en defectos grandes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tendremos que el volumen que va a estar manejando nuestro ventrículo derecho va a ser mucho mayor. Y al ser mucho mayor, entonces va a aumentar también la presión con la que se va a estar ejerciendo la fuerza para que pase por la arteria pulmonar. Ahora, aquí tendremos dos problemas. Uno va a ser el aumento de la presión de nuestra arteria pulmonar y también el crecimiento ventricular de las cavidades derechas. Para que se produzca un Eisenmenger, las presiones de las cavidades derechas van a vencer las presiones de las cavidades izquierdas. Normalmente sabemos que las presiones izquierdas son mucho mayores que las derechas, pero cuando existe una sobrecarga de volumen, lo que nosotros tendremos es lo contrario. Es tanta la presión que está manejando nuestro ventrículo derecho que lo que va a hacer es un cambio de cortocircuito. Este cambio de cortocircuito nos va a propiciar que ahora la sangre, porque, más bien, que la sangre, ahora en este caso, el capítulo, perdón, la presión que va a estar manejando el ventrículo derecho va a vencer las presiones que maneja nuestro ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, al vencer las presiones, va a vencer el cortocircuito. Y al vencer el cortocircuito, nosotros lo que vamos a tener es un cortocircuito que va a ser de derecha
izquierda, ¿ok? Y este cortocircuito de derecha a izquierda se va a estar llamando un fenómeno de Eisenmenger, ¿ok? Y este fenómeno de Eisenmenger sí nos puede estar propiciando una cianosis, porque propiamente la sangre desoxigenada se va a estar combinando con la sangre oxigenada y de ahí va a pasar a la circulación sistémica hacia la aorta. Entonces, estas son características clínicas que hay que tener en cuenta y por eso la necesidad que nosotros tengamos que estar arreglando estos efectos de lo septo. Ahora, en tanto la clínica, ambos efectos van a llegar a ser hasta incluso asintomáticos. Y la presencia de soplos, que el soplo es la manifestación acústica de una disrupción del flujo laminar, va a verse representada y va a depender mucho su espesor y su gravedad y el grado de ocultación, va a depender mucho del grado del defecto. Si nosotros tenemos defectos enormes, defectos grandes, entonces ese soplo no va a ser tan audible. De la misma manera, si tenemos soplos muy disminuidos, únicamente los cardiólogos experimentados que tienen bastante clínica y un oído muy desarrollado lo van a poder escuchar e incluso se les va a poder estar pasando. Son los de mediano calibre los que sí van a estar propiciando la manifestación acústica propiamente del soplo, y va a ser un soplo sistólico, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo verán más en clases de cardiología, ya nos lleven sus ciclos clínicos, ¿vale? Ahora, pasando en esta parte a la tetralogía de Fallot, vamos a hacer la cardiografía que en este instante vamos a estar revisando. Ahora, la tetralogía de Fallot va a ser un desplazamiento anterior del septo conotroncal, ¿ok? En nuestro desarrollo embriológico tenemos entonces que propiamente va a haber una esterilización de este septo conotroncal. Esta esterilización lo que nos va a dar es que la arteria pulmonar se inserte en el ventrículo derecho y la aorta se inserte en el ventrículo izquierdo. Eso va a hacer que entonces se haga como esa espiral para que esos grandes vasos queden en sus ventrículos respectivos. Ahora, ¿qué sucede con la tetralogía de Fallot? En la tetralogía de Fallot va a haber una migración anómala de las células de la cresta neural, ¿ok? Y eso va a ser debido a una desviación, fíjense, lo escribo nada más, eso va a ser debido a una desviación del tabique aórtico pulmonar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a estar originando en esta instancia? Va a ser un tronco pulmonar pequeño. Entonces, si este es el tronco pulmonar normal, lo que nosotros encontraremos por esta desviación del tabique aórtico pulmonar va a ser un tronco pulmonar más estrecho. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, encontraremos que esa patología de Fallot va a ser una esterilización desigual en diferente ritmo, por así decirlo. Por lo tanto, nuestro tabique pulmonar se va a quedar pequeño y eso nos va a estar dando la estenosis subvalvular, que es lo característico y es el principal factor predisponente que va a estar desarrollando la tetralogía de Fallot. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos nosotros un septo mucho más pequeño. ¿Okay? Ese septo que va a ser mucho más pequeño nos va a estar dando entonces nuestro primer componente, que va a ser nuestra estenosis de la arteria pulmonar. Esta estenosis va a ser subvalvular. Ahora, el siguiente componente que vamos a estar encontrando secundario a esa misma estenosis subvalvular va a ser una comunicación interventricular. Y esta comunicación interventricular se va a deber propiamente pues, porque va a ser secundario a ese tratamiento que nosotros vamos a encontrar en nuestra arteria pulmonar. ¿Okay? Entonces, esa comunicación interventricular que nos va a estar propiciando entonces va a ser la combinación de sangre de nuestro ventrículo izquierdo hacia nuestro ventrículo derecho. O eso es lo que se pensaría. Pero la verdad es que debido a las características de este mismo defecto y a la estenosis pulmonar que tenemos, esta comunicación interventricular va a ser al revés. Va a ser una comunicación de derecha a izquierda. ¿Ok? Y esa comunicación al ser de derecha a izquierda ya nos va a estar dando el componente cianótico que tenemos en la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Ahora, pasamos a nuestro tercer componente. Y nuestro tercer componente va a ser también el
secundario a esta comunicación ventricular, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. De inicio por la sobrecarga que vamos a estar teniendo por esta combinación sanguínea, que como ya habíamos visto en el tema de Schellinger, va a estar venciendo también las presiones de nuestro siguiente lado. Y final de cuentas, digo, perdón, al final de todos, también tendremos el cabalgamiento de la aorta. Este cabalgamiento de la aorta va a ser secundario a la división desigual del tronco arterioso por una mala migración de las células de la cresta. ¿Okay? Entonces, si nosotros recapitulamos todo esto, lo que intentaremos hacer una estenosis pulmonar que va a ir acompañada de un cabalgamiento de la aorta y por encontrarse alteradas esta minimización tendremos una comunicación interventricular que nos va a estar desarrollando una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante saber que esta citología de Fallot es bastante común en pacientes que tienen síndrome de Down. ¿Ok? Por lo que llega a ser importante este mismo manejo. Cabe además resaltar que ciertas comunicaciones, como debe ser las comunicaciones interventriculares y también en ciertos grados las interauriculares, nos pueden predisponer a algo que se llama hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión arterial pulmonar se refiere a que nosotros, pues sí, tenemos un aumento de presión en la arteria pulmonar. Este aumento de presión este aumento de presión en la arteria pulmonar pues no es beneficioso para nuestros pulmones, ¿okay? Porque este sistema vascular está acostumbrado a una presión constante. Si nosotros aumentamos la presión en estas regiones, entonces vamos a tener otras ciertas patologías. Es por eso que ustedes van a estar encontrando que los pacientes que llegan a tener síndrome de Down, algunas veces le llegan a dar sildenafil, ¿ok? Esa Viagra, pero de diferentes dosis, no a la dosis receptora. Esto va a ser, porque de estar favoreciendo y ayudando a que se alivie de cierto modo esa hipertensión pulmonar que vamos a tener en nuestra arteria pulmonar. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos con otro defecto de la esterilización y en este caso vamos a estar hablando de la transposición de grandes arterias. En esta transposición de grandes arterias, nosotros tenemos que saber que se debe a una falta de la esterilización del septo aórtico pulmonar. ¿Ok? Entonces, esta esterilización del septo aórtico pulmonar va a hacer que este septo, en vez de rotar de un lado y del otro, van a caer simétricamente. Por lo cual, el septo conotroncal no va a rotar. Y eso va a hacer entonces que la aorta llegue al ventrículo derecho y la pulmonar llegue al ventrículo izquierdo. Entonces, prácticamente es como si nosotros mm, hiciéramos lo siguiente. Dijimos que la pulmonar normalmente en condiciones adecuadas nos está llegando a el ventrículo derecho. Pues en este caso, como no hizo una esterilización, la arteria pulmonar se va a estar insertando en el ventrículo izquierdo. Mientras que la aorta va a llegar al ventrículo derecho. Entonces, lo que nos salga a la circulación sistémica va a ser sangre desoxigenada. Por lo tanto, es una de las patologías que llega a ser incompatibles con la vida. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? En cuanto nosotros observamos que tenemos un paciente con esas características que nace, le están desaturando, lo que nosotros tenemos que hacer es propiamente mantener permeabilidades. De las actitudes que nosotros como médicos pediatras tomamos va a ser la administración de prostaglandinas, porque perdón, sí, de prostaglandinas. Porque estas prostaglandinas nos van a estar permitiendo que exista un cortocircuito fisiológico, nosotros vamos a saber que para que esto se mantenga, necesitamos tener cortocircuitos que nos favorezcan el intercambio de sangre oxigenada con desoxigenada. En este caso, tenemos que estar presentando una comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso, o también y ya, ¿ok? O sea, una comunicación interventricular o una presencia del conducto arterioso. Ahora, esas son las opciones que nos van a estar ayudando para que esa sangre se esté combinando y entonces no se nos está afectando las desaturaciones.
Ahora, nosotros, ¿por qué damos prostaglandinas al inicio cuando detectamos que este niño va a nacer así? Pues principalmente las prostaglandinas lo que nos van a estar ayudando es a la permeabilidad del conducto arterioso. Nosotros, al tener permeable el conducto arterioso, lo que vamos a favorecer es que toda esa sangre que sale del ventrículo izquierdo, en su 80%, pase por el conducto arterioso y de ahí se distribuye hacia la aorta. ¿Ok? Si nosotros recapitulamos, la arteria pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, va a salir del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo lleva sangre que ya se oxigenó por medio de los pulmones. Y entonces, al nosotros tener una persistencia del conducto arterioso, por medio de las prostaglandinas, aseguramos que esa sangre pase por ese circuito y nos dé y nos proporcione también una saturación adecuada. ¿Ok? Ahora, hay otros elementos como llegar a cateterismo, que nos sigue a hacer el procedimiento de Raschke, en donde nosotros por medio de un balón hacemos una preparación en el tabique y lo que favorecemos es el paso de sangre de cavidades izquierdas a cavidades derechas. Bien. Eh, un dato importante en esta transfusión de los grandes vasos seguramente es que les pongan una paciente, bueno, un niño que nació de una madre diabética, porque esta cardiopatía, esta transfusión de grandes arterias, se relaciona mucho con la diabetes gestacional. ¿Ok? A final de cuentas, digo, yo solo he visto en toda mi vida médica pediátrica un niño que sí cumplía con eso, ¿no? Transfusión de grandes arterias y que la mamá, pues, tenía diabetes gestacional, ¿vale? Entonces son datos clínicos que les pueden estar ayudando. ¿Sí? Ahora, antes de pasar a las insuficiencias, sí quiero recalcar dos patologías, ¿ok? Una de estas patologías va a ser el tronco arterioso persistente, perdón, tronco aórtico persistente, ¿ok? En donde esa patología, pues bueno, no se ve en el temario, pero se va a estar debiendo también a una mal rotación del troncocono. Específicamente, los dos componentes del troncocono van a estar cayendo eh, hacia hacia un lado ventricular, lo cual va a darnos una fisiología también de ventrículo único. Y pues de estas llegan a haber diferentes variaciones. Ya si se dedican a la cardiología y específicamente a la cardiología ya lo van a poder estar revisando más a fondo. Y bueno, ya con esto lo que nosotros vamos a llegar va a ser a las diferentes insuficiencias y estenosis, ¿ok? Que ya llegan a ser bastante más sencillas. En esta insuficiencia aórtica congénita vamos a tener alteraciones en la formación de las válvulas semilunares de la válvula aórtica. Ya les había dicho que esta válvula aórtica es una válvula, las válvulas semilunares son válvulas tricuspídeas, ¿ok? Entonces, el desarrollo normal de los pequeños endocárdicos van a estar comprometiendo el desarrollo del tracto de salida. Y ahora, al estar comprometiendo los tractos de salida, lo que nosotros vamos a encontrar entonces va a ser una válvula aórtica que no tiene no va a tener un cierre adecuado, ¿ok? Si nos damos cuenta, estas válvulas van a tener que cerrarse en cierto momento. Y aquí les explico cómo. Nosotros tenemos entonces la sístole. En la sístole nosotros sacamos la sangre por la aorta, ¿ok? En la sístole ventricular. Después, no toda la sangre sale. Cierta sangre se regresa y cae en estos espacios que tenemos de las válvulas y lo que hace es que al caer van a cerrar estas nuevas válvulas. ¿Okay? Y al cerrarse es un efecto mecánico que favorece el que no regrese la sangre hacia el ventrículo derecho. Y eso es lo que nos va a estar dando también nuestra expresión diastólica. Ahora, ¿qué sucede con la insuficiencia aórtica? En esta insuficiencia aórtica, estas válvulas van a tener una deficiencia para cerrarse, y entonces en la diástole lo que vamos a tener va a ser una regresión de ese flujo que ya teníamos previamente hacia nuestro ventrículo izquierdo. ¿Okay? Esperaríamos nosotros que propiamente el soplo que nosotros tengamos va a ser un soplo diastólico porque se va a estar relacionando con la insuficiencia y con la insuficiencia que tiene esa válvula para retener esa misma sangre. ¿Ok? Y eso llega a ser grave porque al final de cuentas vamos a tener retornos sanguíneos bastante graves. ¿Ok? Pero eso va a ser lo más característico. Ahora, esto también se va a estar debiendo, como ya vimos, a un desarrollo normal de los componentes endocárdicos.
por lo cual podríamos encontrar que se encuentra relacionado también a defectos de los mismos tabiques o incluso que esté abarcando insuficiencias o alteraciones de otras válvulas. En el caso de la insuficiencia pulmonar, pues va a ocurrir lo mismo, pero en el lado de la arteria pulmonar. ¿Qué tenemos aquí? En esta parte, lo que nosotros vamos a observar va a ser una alteración en el desarrollo de la válvula pulmonar. El desarrollo de la válvula pulmonar también se va a estar desarrollando de los pequeños endocárdicos. Entonces, el defecto de la formación de las válvulas semilunares pulmonares es lo que nos va a dar este mismo defecto. Y lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos, aquí está, la sístole ventricular derecha, expulsamos la sangre hacia la arteria pulmonar. Después, cuando llega esa sístole, regresa esa sangre y cierra las válvulas semilunares pulmonares. Cuando existe una insuficiencia, existe una capacidad deficiente para que estas válvulas se cierren adecuadamente y entonces la sangre se regrese. Y tendremos lo mismo, soplos diastólicos, pero lo que nos va a estar cambiando es en qué lugar nosotros vamos a encontrar ese soplo, si del lado predominante derecho o del lado predominante izquierdo. ¿Ok? Ahora, pasando a las estenosis, vamos a tener dos, estenosis aórticas y estenosis pulmonares. Ahora, esas estenosis probablemente se van a deber a un engrosamiento o a una mala formación de las mismas válvulas, ¿ok? De esas válvulas semilunares. ¿Por qué tendremos una fusión o una displasia de las cúspides aórticas? ¿Esto qué significa? Que las válvulas aórticas ahora se van a estar encontrando fibrosadas, ¿ok? Y al encontrarse fibrosadas, se van a encontrar entonces con una mayor dificultad para que esa sangre salga adecuadamente. Entonces, vamos a encontrar también que esa misma fusión nos está predisponiendo a válvulas bicúspides congénitas. Y esas válvulas bicúspides congénitas, entonces lo que nos van a predisponer es que cuando nosotros queramos sacar la sangre, le cueste mucho más trabajo y los encontremos soplos sistólicos, en donde al final de cuentas el flujo no va a ser lámina, sino va a ser turbulento para que pueda salir y pueda vencer la presión que está ejerciendo esas válvulas fusionadas y que incluso pueden estar en proceso de calcificación. En la estenosis pulmonar, pues va a ser lo mismo. Ahora en la pulmonar, un desarrollo normal de la válvula pulmonar que va a hacer que va a hacer que esas cúspides se fusionen o que incluso esas válvulas queden hipoplásicas. Y vamos a tener el mismo efecto. A la sangre en la sístole le va a estar pasando trabajo salir, puede estar disponiendo a esa fibrosis que va a estar teniendo esas válvulas pulmonares. Ahora, eh, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Pues bueno, es importante que nosotros sepamos que estas valvulopatías no vienen solas y es importante que nosotros chequemos, en este caso, una enfermedad que llega a ser la rubiola. Y más ahorita que está por la falta de vacunación, de esa cobertura de vacunación, más predisponiente. ¿Ok? La rubiola, yo no he visto rubiolas congénitas hasta el momento, pero pues cuando una madre embarazada se contagia de rubiola, lo que nosotros vamos a tener va a ser que ese virus va a estar afectando al desarrollo cardíaco. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera lo va a estar afectando? Pues bueno, nosotros vamos a tener una nemotecnia que va a ser la nemotecnia coco. ¿Ok? ¿Por qué coco? Porque nosotros vamos a tener alteraciones cardíacas, alteraciones ópticas, alteraciones del cráneo y alteraciones de los ojos. ¿Ok? En las carpetas, que son las que no nos interesan, nosotros vamos a tener principalmente persistencias del conducto arterioso, ¿ok? Y también podemos encontrar en este caso valvulopatías, ya que las valvulopatías llegan a ser más comunes en personas grandes, ¿no? Casi no lo vemos en niños pequeñitos, a menos que tengan otras características, como en este caso rubiolas congénitas. También vamos a encontrar en las alteraciones ópticas una hipoacusia neurosensorial, en el cráneo una microcefalia y en los ojos una catarata. Glaucoma o retinopatías propiamente. Entonces, la rubiola es una enfermedad que sí te llega a estar afectando al corazón y es bastante importante, ¿ok? Porque al final de cuentas son alteraciones que en conjunto necesitan el abordaje de varios especialistas y la calidad de vida de esos pequeños queda bastante comprometida, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya con esto ya habremos visto las patologías principales que nos afectan en nuestros pequeñitos, pero agregadamente les quiero estar mencionando
una última, que es la persistencia del conducto arterioso, que seguramente ya habrán visto en infinidad, pero es una cardiopatía que es bastante apasionante y más que nada por la importancia del conducto arterioso. ¿Ok? Entonces, en esta persistencia del conducto arterioso, lo que nosotros vamos a encontrar es que probablemente nuestro conducto arterioso va a persistir. Tenemos ya dos series, el fisiológico y el anatómico. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Principalmente en recién nacidos pretérmino, los muy prematuros, vamos a encontrar que ese conducto arterioso va a ser gigante. Pero va a estar conectando el conducto arterioso, pues bueno, la arteria pulmonar con la aorta. Sabemos que ese conducto arterioso deriva del sexto arco aórtico en su porción izquierda. ¿Ok? Entonces, ese conducto arterioso en la vida fetal nos va a estar ayudando para que la sangre que viene oxigenada de la aurícula derecha, vale, regresándonos a la circulación fetal, vamos a saber que por la placenta nos va a estar llegando a la aurícula derecha sangre oxigenada, que va a estar pasando a una parte, sí, a la aurícula izquierda, pero otra parte sí va a pasar al ventrículo derecho. De ese ventrículo derecho existe una sístole, y esa sístole lo que nos va a dar es la salida de esa sangre parcialmente combinada hacia la arteria pulmonar. Cuando sale hacia la arteria pulmonar, el 80% de esa sangre va a pasar directamente hacia el conducto arterioso, ¿ok? Un 88% aproximadamente, somos exactos. Y se va a estar redistribuyendo a nivel sistémico hacia la aorta abdominal, hacia la aorta descendente, etcétera, hacia todas sus ramas. Esa es la separación postductal después del conducto arterioso. Es por eso la importancia que tenemos en el conducto arterioso para que nuestro organismo tenga la suficiente oxigenación, ¿ok? Para que se sigan formando y se siga manteniendo su metabolismo. Ahora, ¿qué sucede? En la presencia del conducto arterioso es patológico, porque cuando nosotros nacemos, el aumento de presiones de secundario a esa bocanada o a esa primera respiración, lo que nos va a favorecer va a ser un aumento de presiones en las cavidades izquierdas que va a vencer las presiones que tenemos prenatalmente en las cavidades derechas. Este aumento de presiones lo que nos va a estar favoreciendo es entonces que tengamos una redistribución de esos mismos flujos. Por lo tanto, esta aorta ahora va a tener una, eh, una mayor presión. Y si bien nosotros tenemos esta presencia del conducto arterioso, lo que nosotros vamos a ver en estos pequeños que ya nacieron y que persisten con esa normalidad es que sí, es que, veamos lo siguiente, es que tendremos el siguiente fenómeno. Llega la sangre desoxigenada, porque ya es un niño que ya no depende de su placenta, va a tener sangre desoxigenada en su aurícula izquierda, en su aurícula derecha, perdón. De su aurícula derecha va a pasar a su ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a pasar a su arteria pulmonar. ¿Pero qué crees? No va a vencer o no va a pasar por el conducto arterioso esa sangre. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos es que va a pasar una presión mucho mayor por la aorta. Y esa presión mucho mayor de 120 milímetros de mercurio va a impedir que esa sangre se redistribuya, ¿ok? Hacia la aorta. Por eso no va a ser una cardiopatía cianógena. Dices, bueno, no va a ser cianógena, es una alivio bastante. Sí, pero ¿qué sucede? Lo que nosotros tenemos ahora aquí es cavidades izquierdas, específicamente el ventrículo izquierdo, que maneja presiones aumentadas, bastante elevadas. Y entonces va a sacar la sangre, y esa sangre que saca, entonces sí va a vencer las resistencias que va a tener ese conducto arterioso, por lo cual va a existir un cortocircuito de la aorta hacia la arteria pulmonar. ¿Y eso que va a favorecer? Que entonces entre sangre por mucha mayor presión y mucho mayor volumen, lo cual nos va a estar predisponiendo a una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar nos va a estar dando un mayor volumen hacia las arterias pulmonares y los pulmones no están adecuadamente preparados para recibir tal cantidad de volumen. Por lo tanto, va a existir una congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar lo que nos va a dar es un círculo vicioso en donde nosotros tenemos mayor regresión de sangre y entonces mayor congestión venosa capilar pulmonar. ¿Okay? El sueño se encharcar, entonces al final de cuentas, si bien es una patología que no llega a ser cianógena, sí es algo que llega a estar disponiendo la salud pulmonar en esos pequeñitos. Ahora, ¿cómo se llega a cerrar ese conducto arterioso? Pues lo que nosotros tenemos que saber es que propiamente tenemos que dar inhibidores de prostaglandinas, porque si bien veíamos que
teníamos que dar prostaglandinas en los defectos en donde sí necesitábamos un conductor terioso o cardiopatías ducto dependientes. En este caso tenemos que dar inhibidores de prostaglandinas, como llegan a ser los AINES. Como lo habíamos visto con el doctor, los AINES más comunes o las indicaciones más comunes de AINES va a ser el ibuprofeno, pero también hay esquemas con paracetamol. Aunque el más preferido va a ser el ibuprofeno, chicos. ¿Vale? Pues bueno, esas son las cardiopatías que nosotros vamos a estar revisando en esta parte de biología. Espero que haya quedado claro. Vean el video dos veces, la verdad es que sí llega a ser siguen a ser cosas, si bien muy técnicas, bastante ¿cómo decirlo? Muy lógicas, uno sí se llega a perder por esta cuestión de derecha a izquierda y llega a ser tanto confuso. Pero bueno, si tienen dudas o preguntas, nos estaremos viendo este mismo viernes para poder estar aclarando estas cosas, ¿vale? Si no es por el momento, pues me despido y que les vaya bien.